Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión de Martes de Expertise. El día de hoy estoy muy contenta porque con nosotras, está la doctora Gabriela Hurtado Alvarado. Ella es doctora en Biología Experimental por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y su investigación se basa en entender cómo es que el cerebro se entera de lo que pasa en la circulación para así controlar su funcionamiento metabólico. Por ejemplo, en el control de la glucosa. La doctora Gabriela tiene 28 publicaciones en revistas internacionales con más de 600 citas y fue ganadora de la beca L'Oréal UNESCO, Academia Mexicana de las Ciencias de este año con su proyecto que busca entender y conocer los efectos de no dormir bien en el control de los niveles de glucosa en sangre. Pero el día de hoy, para resumir un poquito lo que ella está haciendo, nos va a compartir esta charla que se llama No dormir adecuadamente, el camino a desarrollar diabetes tipo 2. Y ella desea que le digan Gaby y ahorita les va a contar un poquito más de este interesante tema. Adelante, Gaby. Ok, bueno, pues primero muchas gracias por la invitación y lo que les voy a contar quiero que sea como modo de historia de la importancia de dormir y tratar de convencerlos de que dormir no es un lujo. Nosotros pues podemos ver que a lo largo del desarrollo, de la evolución, todas las especies presentan estos patrones de descanso y tienen una conducta muy característica en este periodo de descanso, que es cuando decimos que estamos durmiendo. Podemos ver o podemos pensar en cuáles son las características de dormir, del sueño como proceso. Y es pues adoptar una posición específica, una reducción a los estímulos externos, pero también pues ocurren muchas cosas que pareciera que aunque el cerebro o que nos da esa idea de que el cerebro está descansando, está dormido, no hace nada, pues no es así. El sueño es un proceso fisiológico vital que es muy activo. La manera en la que nosotros podemos ver cuáles esas características en la actividad de nuestro cerebro mientras dormimos es a través de detectar los estímulos, bueno, la actividad eléctrica en el cerebro. Por ejemplo, en los humanos podemos tener electrodos conectados a nuestro cráneo que pueden detectar estas ondas, esta suma de las ondas cerebrales en nuestro cerebro. De tal modo que cuando estamos despiertos, podemos verlo aquí en la imagen en donde dice vigilia, la actividad de nuestro cerebro es muy rápida, como podrían ver ahí en la línea roja, porque no puedo señalarla aquí. Entonces es muy, muy rápido esa actividad, pero la actividad de nuestros músculos, que sería la línea azul, la que le sigue, también está muy activa. Y al último tenemos algo que se mide cuando vemos las diferentes fases de sueño, que son los movimientos de nuestros ojos, los movimientos oculares. Entonces, pues podemos ver ahí que están estos movimientos relativamente constantes. Cuando entramos a este proceso de quedarnos dormidos, de empezar a estar en este sueño, en este proceso de sueño, esas ondas cerebrales representadas aquí en rojo se van haciendo cada vez más lentas. Tienen esta mayor amplitud y esta menor frecuencia, entonces son más lentas. La actividad del músculo también disminuye y pues prácticamente no movemos los ojos, pero de repente entramos a un estado, una fase de sueño en donde empezamos a soñar, que esa fase se conoce como fase de movimientos oculares rápidos, porque como pueden ver hasta abajo, los ojos empiezan a mover. Sin embargo, no tenemos tono muscular y además, si se dan cuenta, la actividad del cerebro es muy rápida, es muy parecida a la que tenemos cuando estamos despiertos. De tal modo que si vemos, por ejemplo, la actividad de nuestro cerebro cuando estamos despiertos por la cantidad de glucosa, que la glucosa pues, la vamos a entender como esta molécula energética que nos permite pues llevar a cabo todos los procesos fisiológicos,
pues el cerebro consume una gran cantidad de glucosa. Entonces, este tipo de imágenes las podemos obtener por ver cuánta glucosa puede entrar al cerebro. Entonces, los lugares que vean más rojos son a donde entra más glucosa y los que vean un poquito más azules, son justamente a los que entra menos, pero sigue entrando. Entonces, en vigilia, si estamos despiertos, muchas áreas de nuestro cerebro están activadas. Por alguna razón, no puedo utilizar el señalador, pero en la parte de abajo pueden incluso ver una bolita así como roja, muy, muy activada. Esa parte es la corteza visual. Entonces, pues, es muy claro que está activada mientras estamos despiertos. En este sueño, en este proceso de nos vamos a dormir, cuando el cerebro se va haciendo o las ondas se van haciendo más lentas, es cuando vemos una disminución general de esta entrada glucosa a nuestro cerebro. Sin embargo, pueden ver que cuando se empieza esta fase de sueño, de movimientos oculares rápidos, en la que soñamos, hay una gran activación del cerebro. Entonces, estos procesos están alternando a lo largo de toda la noche mientras estamos dormidos. Entonces, entramos a nuestra fase de sueño lento y de repente soñamos. Volvemos al lento, soñamos. Y tenemos así aproximadamente unos 4 o 5 ciclos de sueño a lo largo de la noche. Y eso en conjunto es lo que conocemos como una noche de sueño, como el periodo de sueño. Y hay muchas cosas que ocurren mientras dormimos, aunque en realidad así de cuál es la función de sueño, pues en realidad no es que se pueda contestar tan fácil. Sirve para muchas cosas dormir, es un proceso vital, es decir, animales o humanos que no duermen por periodos consecutivos terminan muriendo. Y entre esas cosas que pasan cuando dormimos es que se limpia nuestro cerebro, o sea, se eliminan todas las moléculas relacionadas justamente con la actividad que se acumularon durante el día. Durante el sueño se producen hormonas muy importantes, como por ejemplo la hormona de crecimiento, que pues en los niños es fundamental y en los humanos y en los adultos, perdón, también, porque pues controla otras funciones metabólicas. También se repara y se ayuda a la función de nuestro sistema inmunológico y pues a la parte de la memoria y el aprendizaje. Y de lo que vamos a hablar ahorita es justo de la regulación del sueño sobre el metabolismo. Y pues bueno, o sea, sabemos que dormir es importante porque sabemos cuáles son algunas de las consecuencias inmediatas de no dormir. Y hay muchas razones por las cuales no dormimos adecuadamente, que van desde tener algún trastorno asociado a dormir como insomnio o como estar tomando algunos medicamentos que también pueden alterar nuestro inicio de la fase de sueño, pero de las más preocupantes es el no dormir adecuadamente porque decidimos no hacerlo. Si ustedes piensan en alguna mascota que tengan, cuando justamente sienten esa presión fisiológica de quiero dormir, lo primero que hacen es adoptar la posición adecuada y dormir. Le hacen caso a esas señales biológicas que le avisan que ya es tiempo de que descansen. Sin embargo, nosotros nos las brincamos. Entonces, tenemos esa característica, o sea, nos avisa, nuestro cerebro nos avisa que estamos cansados y empezamos a tener somnolencia. Esa somnolencia pues se caracteriza justamente por empezar a bostezar, por querer cerrar los ojos, pero si tenemos o si decidimos que tenemos otras cosas que hacer, pues simplemente la ignoramos o incluso buscamos alguna estrategia para quitar la somnolencia, como tomar café. No obstante, la presión en nuestro cerebro por descansar sigue ahí. Y ese no dormir puede ir desde una cuestión de entretenimiento, de me quiero quedar más tiempo en el teléfono, o quiero seguir platicando con los amigos, o voy a salir, o tengo mucho trabajo. O sea, esta característica del modo de vida
que se ha desarrollado en las últimas décadas de un trabajo excesivo, de turnos incluso rotatorios, que es algo muy común en las personas que trabajan de noche. Entonces, todo esto afecta nuestra capacidad para poder descansar y para poder dormir. Y bueno, ¿cómo es que sabemos pues que no dormir nos afecta? Entonces, ya hemos comentado que de manera empírica, o sea, por nuestra propia experiencia podemos saber cómo nos sentimos cuando no dormimos bien. Los cambios en el humor, en la atención e incluso en la memoria a corto plazo son muy evidentes. Pero los científicos, para tratar de descubrir cuáles son esas bases y cuáles son esos efectos que causa el no dormir, pues utilizamos por lo general modelos animales, como las ratas, que son las que pueden ver aquí. Si bien podríamos pensar que los cerebros son completamente distintos porque tienen del lado izquierdo, en la parte de arriba, el cerebro muy pequeñito de una rata, en donde pueden ver lo que incluso es liso, o sea, la parte del cerebro que se llama corteza es lisa. Y cuando vemos el cerebro de un humano, pues lo vemos que es mucho más complejo y tiene estas arrugas que se llaman circunvoluciones, que en realidad son lo que hacen la diferencia en cuanto a la estructura del cerebro. Si nos vamos a ver cómo está la imagen del lado derecho, pueden ver en verde esa parte de la corteza. Pueden ver que en los humanos, pues sí es mucho más grande y que incluso por procesos evolutivos, porque pues no nos iba a crecer el cráneo, lo que hizo fue crecer justamente la corteza hasta involucionarse, entonces para tener más espacio de corteza. Sin embargo, las regiones que están ahí en azul y en rosa, que pueden ver ahí como hipotálamo, sobre todo, pues, esas regiones las compartimos con, con otros mamíferos porque son las que controlan las necesidades fisiológicas básicas, que son nuestros procesos de ingesta de alimento, del sueño vigilia, incluso memoria y aprendizaje. O sea, muchas de esas están relacionadas o están determinadas por estas regiones del cerebro, por lo cual podemos utilizar a este tipo de animales para los estudios, para tratar de descubrir qué es lo que pasa. Y entonces nos hemos dado cuenta de que no dormir bien le afecta del mismo modo en cuanto a la parte fisiológica a una rata que a un humano. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sabemos que pasa? Pues en el caso de la actividad general de nuestro cerebro, que ya les había dicho, cuando estamos despiertos está muy activa, empezamos a tener este sueño lento, que ahí dice no REM, NREM, se hace lento, se empieza a ser lenta, o disminuye esta actividad, pero si ven el último cerebro que está ahí, que parece que está apagado, o sea, tiene una actividad más baja, en realidad es de alguien que está despierto. Entonces, está despierto, pero no tiene la actividad de alguien que está despierto y durmió bien. Ahora, hay otros efectos de no dormir bien que van desde alteraciones en la memoria, o sea, no aprendemos adecuadamente. Esta idea de es que me voy a desvelar porque mañana tengo un examen o mañana tengo una presentación o mañana tengo lo que sea, no es para nada adecuada porque no vas a aprender nada. Es muy difícil que las cosas pasen de memoria a corto plazo a largo plazo cuando no se duerme bien. La capacidad para tomar decisiones, para concentrarte, para el manejo de tus emociones se altera completamente. Si pasamos mucho tiempo sin dormir, nuestro control, por ejemplo, de atención o de resolución de problemas se altera. Incluso esto es o ha sido muy estudiado en el sentido de que no se puede o no se recomienda manejar cuando estamos desvelados porque tenemos casi el mismo número de errores que una persona que está
bajo los efectos del alcohol, por ejemplo. Y otra de las cosas que puede pasar es que nuestro sistema inmune se haga, pues, sea más débil, y que incluso tengamos algunos riesgos a largo plazo, como para desarrollar algunos tipos de cáncer, ataques cardíacos. Incluso se sabe que hay una disminución en, en, la, en el éxito de fertilidad, pero de los que vamos a hablar ahorita son de los efectos que tiene el no dormir bien sobre nuestro metabolismo y cómo eso puede llevarnos eventualmente, así de manera crónica, a tener el riesgo de desarrollar patologías tan dramáticas como la diabetes tipo 2. Y pues bueno, para los que dicen justamente que dormir es un lujo, pues es uno muy largo y muy costoso. ¿Por qué? Porque se sabe que no dormir bien por distintas vías, algunas las vamos a mencionar aquí, nos va a llevar a desarrollar esta enfermedad, esta diabetes tipo 2, en la que pues en realidad no sabemos cuál es la causa. De hecho, se propone que no hay solo una causa, que es, pero una de las características que tiene esta patología es que no hay un control adecuado de la glucosa. Eso lo voy a explicar ahorita con más detalle. Pero en general, las complicaciones de una persona que tiene diabetes tipo 2 incluyen, por ejemplo, la parte de la nefropatía, es decir, problemas en los riñones. Se puede incluso perder la visión por retinopatía. Se tiene un alto riesgo de tener infartos o de desarrollar eventos cerebrales como, eh, ay, se me fue la palabra, bueno, infartos cerebrales, demencia. Entonces, realmente, pues es una enfermedad que aunque se ha tratado de controlar y que se asocia principalmente con la ingesta de alimentos altos en, en calorías, pues tiene también otros orígenes y uno de ellos aparentemente es no dormir bien. Y bueno, por qué? ¿Por qué si no duermo tengo este factor de riesgo? Pues bueno, ya se ha descrito que dormir es fundamental para nuestra función metabólica. Entonces, seguramente hemos escuchado esta parte de, bueno, tiene un metabolismo muy acelerado o tengo metabolismo lento o ese tipo de frases. Cuando hablamos de metabolismo en este sentido, nos referimos a todos esos procesos por los cuales lo que yo ingiero, llámese lo que respiro, el agua que bebo y la comida, se transforman en mi organismo para generar energía, para generar las moléculas que yo necesito para mis células, para que trabajen bien con esta maquinaria, todos los procesos que incluyen el desecho de los mismos y también este balance entre si estoy consumiendo más, pues lo voy a almacenar, qué tanto lo estoy almacenando. Y en ese sentido, cuando pensamos aquí en por qué dormir es importante, no lo podemos deslindar de algo que se llaman ritmos circadianos. Nosotros tenemos en nuestro cerebro una zona muy pequeña que se conoce como reloj central, reloj maestro, reloj biológico, en donde un pequeño número de neuronas nos avisan qué hora es. Principalmente eso está asociado a el estímulo de la luz. Entonces, nosotros somos animales diurnos, es decir, nuestra actividad está principalmente durante el día y nuestra fase de descanso está asociada al periodo de oscuridad o debería estar. De tal modo que cuando nosotros tenemos estos ritmos en los periodos de actividad y de descanso, lo que tendríamos que hacer normalmente es
comer en la hora que debemos de comer y dormir en la hora que debemos de descansar, porque esas son las señales que está mandando este reloj central, este reloj biológico, para cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, que también tienen su propio reloj, que también siguen como oscilando. En el momento en que nosotros alteramos esas señales, ya sea porque no dormimos bien o porque estamos comiendo en horas que no deberíamos comer, lo que ocurre es justamente un desbalance, una contradicción. Y algunas de las razones por las que se ha relacionado el no dormir bien con alteraciones en el metabolismo son, por ejemplo, que hay muchos estudios que han reportado que si no duermes bien, vas a tender a consumir más calorías y además se te van a antojar comidas más grasosas o más dulces, y que eso va a estar asociado a qué tan somnoliento estés, o sea, qué tanta somnolencia tengas, qué tantas ganas de irte a dormir. Entonces, si no te puedes ir a dormir y tienes mucho, mucho sueño, tienes esa sensación de sueño y alguien te ofrece algo de comer, tú vas a escoger lo que tenga mayor valor calórico, un chocolate, un refresco o algo por el estilo. Y eso eventualmente, pues o sea, si se hace de manera crónica, lo que se sugiere es que esa es una de las razones por las cuales no dormir bien está muy relacionado con el desarrollo de sobrepeso y de obesidad. Además, lo que nosotros sabemos es que pues estos ritmos que son descanso, actividad, pues van en el mismo sentido que nuestro sueño, porque lo que queremos con el sueño, o sea, de manera normal, que es lo que ven ahí con este una línea naranja, es que conforme va pasando el día, tenemos una mayor presión de sueño, es decir, tengo más ganas de irme a dormir. De repente descanso y esa presión se va y así hasta el siguiente día. Pero si yo empiezo a desfasar por unas horas, que es la línea punteada que ven ahí, es decir, el primer día, pues en vez de dormirme a las 11, que es cuando me da sueño, me duermo a las 12. Voy a tener esa hora de mayor presión. Pero al otro día no me puedo levantar un poquito más tarde, por lo que sea, o porque simplemente a esa hora mi reloj biológico me levanta, y seguramente les ha pasado, que se fueron a dormir muy, muy tarde, pero como ustedes todas las semanas se despiertan a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana, aunque se quisieran quedar a dormir más tiempo, no pueden, se despiertan a esa hora. Ah, pues esa es la alarma interna que tienen, es su reloj biológico. Entonces, si no pueden hacerle caso a eso, lo que va a pasar es que al otro día se les va a acumular la deuda de sueño, esa presión. Y entonces, así, hasta que cada día, durante su periodo de actividad, tengan tanta presión de sueño que van a estar cansados todo el tiempo, que es algo que incluso algunas personas pueden decir, ah, bueno, pues es que ya es normal, todos los días tengo sueño, todos los días estoy muy cansado, no tengo ganas de hacer ejercicio, no soy tan eficiente en mi trabajo, lo cual probablemente es por esta deuda acumulada de sueño. Y entonces aquí justamente les presento esta región del cerebro, que es una región muy pequeñita, son 20,000 neuronas de las 100,000 millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro, las que están constantemente mandando estas señales de hora de despertar, hora de dormir, hora de despertar, hora de dormir. Y una de esas señales que controla este núcleo es el ritmo de glucosa, de esta molécula que le da energía a cada una de las células de su cuerpo. Entonces, en los humanos y en las ratas, antes de que nos despertemos, antes de este periodo del inicio de nuestro periodo de actividad, que en los humanos es durante el día y en las ratas es en la noche, lo que pasa es que sube los niveles de glucosa como parte de este inicio de actividad. Van disminuyendo a lo largo del día de manera fisiológica
y cuando nos vamos a dormir tenemos los niveles más bajitos. Entonces, así es como todos los días está oscilando nuestros niveles de glucosa. Pero en el caso de los pacientes que tienen diabetes tipo 2, ellos siempre tienen los niveles de glucosa muy altos. Entonces, estos términos que se utilizan de manera coloquial de es que se me subió el azúcar, lo que hace referencia es eso, a los niveles de glucosa. Entonces, ahí es la invitación de ya no utilizar el término azúcar, sino glucosa, que es el adecuado, porque lo que conocemos nosotros como azúcar en el alimento pues es la unión de dos moléculas. Pero bueno, entonces lo que pueden ver es que los pacientes que tienen diabetes tipo 2, que es la línea verde, tienen justamente siempre niveles más altos de glucosa. Sin embargo, a veces, cuando no se da un tratamiento adecuado del control de la diabetes, lo que ocurre es que durante el día esos niveles son todavía más altos, porque nosotros sabemos que el reloj biológico manda señales para subir la glucosa durante nuestro inicio de periodo de actividad. Pero aquí está descontrolado, o sea, se va todavía más hacia arriba, aunque ya esté arriba. Y cuando se van a dormir los pacientes, a veces ese bajón normal se va todavía más abajo. Y eso incluso puede ser un peligro de muerte en estos pacientes, porque es algo que se llama hipoglucemia. Entonces, y pues sobre todo porque se da durante el periodo de sueño. Y esto es lo que nosotros conocemos como un descontrol en los niveles de glucosa. Otra cosa que sabemos es que de manera normal hay una respuesta distinta en la glicemia, que son los valores de glucosa, dependiendo de la hora del día. ¿Por qué? Si nosotros consumiéramos comidas saludables que no tuvieran azúcares añadidos o glucosa libre o algo por el estilo, nuestro ritmo de glucosa sería así como está representado. Tendríamos más durante nuestra fase de actividad y cuando nos vamos a dormir disminuiría. Pero los alimentos que consumimos tienen sustancias o moléculas que potencialmente elevan más allá de lo fisiológico nuestros niveles de glucosa en sangre. Y de hecho, pues los que más lo hacen son los que contienen, por ejemplo, el jarabe de maíz de alta fructosa, que lo podrían encontrar en cualquier tipo de golosina, galleta, papitas, refrescos, sobre todo refrescos. Entonces, cualquiera que tenga ese tipo de suplementos, bueno, de moléculas, la fructosa, los dextranos, sacarosa, y cuando vean las etiquetas de los alimentos podrían determinar si están o no ahí. Eso sube los niveles de glucosa tremendamente, más allá de lo fisiológico. Y eso lo hace de manera diferente a lo largo del día. Es decir, si en el periodo en el que yo voy a iniciar mi actividad consumo un refresco, por ejemplo, aunque sea esa que digan, ay, es que me compré la que es la pequeñita, pues la pequeñita también hace lo mismo. Lo que va a ocurrir es que la glucosa va a subir, pero eventualmente va a regresar a sus niveles normales y eventualmente es pues, 1 hora, 2 horas. Pero si ese mismo alimento o esa misma bebida la consumen en el periodo en el que deberían de estar descansando, porque tenemos señal de ya nos tenemos que ir a dormir, lo que va a pasar es que se va a ir todavía más allá del control la glucosa. Va a ser mucho más alto. Y esto es porque a esa hora nuestro páncreas, que es pues el órgano que produce o que tiene a las células que producen la insulina, que es la que controla los niveles de glucosa, no es tan eficiente. Entonces, pues a esa hora nuestra sensibilidad a la insulina es bajita, por lo que cualquier cosa con un alto contenido glicémico, es decir, algo que nos suba los niveles de glucosa, nos va a llevar a una elevación mucho mayor que si lo hiciéramos al inicio de nuestra fase de actividad.
Y de hecho, esta es la base de las diferentes pruebas que se hacen para, para determinar si un individuo tiene diabetes, por ejemplo, que es una prueba de tolerancia a la glucosa, que normalmente es una prueba por un consumo oral, en donde normalmente la hacen en el periodo de donde se inicia la actividad. Es cuando les dice, véngase mañana temprano con al menos 12 horas en ayuno, pues, para tener los niveles de ayuno en sangre. En condiciones normales deberían de ser menores de 90, de 99. Se sabe que los pacientes con diabetes ya manejan niveles basales en ayuno, o sea, no habían comido nada en 12 horas y sus niveles siguen siendo muy altos, de 126. Y ahora se empieza a manejar que cuando no llegan a 25, pero ya son más altos de 100, hay una condición que se llama prediabetes, es decir, usted no está enfermo, no tiene diabetes tipo 2, pero lo más seguro es que la desarrolle si sigue con lo que sea que le esté generando de su estilo de vida. Entonces, lo que pueden ver en la gráfica es que una persona normal, bueno, que tiene metabolismo de glucosa normal, toma este bolo de glucosa, que es un juguito, pueden dar, o le pueden dar igual solución de pura glucosa, pues ven que sube, pero a las 2 horas ya baja, es normal. Pero los pacientes que tienen diabetes no solo sube, sino se mantiene por arriba por mucho tiempo. Es decir, no tiene esta capacidad de regresar a los niveles normales de glucosa. Y aquí lo pueden ver del lado derecho, que está el normal otra vez. En medio, alguien que tiene estas alteraciones, pero pues no es diabético, entonces podríamos decir es un prediabético, y alguien con diabetes, que es la que se queda ya más arriba. Y si vemos del otro lado, podemos ver en las mediciones de insulina que después de 1 hora los controles, los normales que mencionan, de glucosa normal, son los azules, pues tienen niveles altos de glucosa, de insulina. Pero está bien, porque esos niveles altos de insulina le van a ayudar a que bajen los niveles de glucosa. Sin embargo, aunque los que son prediabéticos tienen también niveles elevados de insulina, podemos ver que la glucosa se quedó por arriba. Es decir, la misma cantidad de insulina no fue suficiente para bajar esa glucosa. Y pues los diabéticos se quedaron produciendo menos insulina desde el principio, pero nunca fue suficiente para bajar esos niveles de glucosa. Y aquí la mala noticia es que si nosotros no dormimos bien, lo que va a ocurrir es que en nuestro periodo de descanso vamos a tener niveles altos de glucosa. Y además, si nos someten a una prueba de tolerancia a la glucosa, nuestra glucosa se va a quedar por arriba. No va a ser capaz de regresar tan rápido, no va a responder tanto. Y lo más seguro es que o no cambie la insulina o se vuelva o se vaya un poco más alta, dependiendo el estudio que revisen. Pero lo que eso indica es, primero, se están subiendo los niveles de glucosa, no hay un control de glucosa. Y además, si yo llego a ingerir algo con glucosa y no dormí adecuadamente, lo que va a pasar es que no voy a tolerar esa glucosa, es decir, no voy a ser capaz de regresarla a los niveles normales o a los niveles fisiológicos de manera eficiente. ¿Por qué? Porque mi insulina no está trabajando de manera adecuada, por lo cual soy menos sensible a la insulina. Y cuando con el paso del tiempo, los años, las décadas, no somos sensibles a insulina, nos volvemos resistentes a la insulina. Y eso es una de las características también de los pacientes con diabetes tipo 2. Y si lo ven aquí, realmente lo que pasa con no dormir bien es muy parecido a lo que se presenta en un paciente en un individuo con prediabetes. Por lo cual, se dice que no dormir bien, incluso en individuos sanos,
que no tienen obesidad, que no han consumido en los días previos alimentos altos en grasas o altos en carbohidratos, en ellos se genera un estado prediabético por el simple hecho de no dormir. Y esto se ha reportado desde una sola noche. Una sola noche de no dormir es suficiente para que se vuelvan intolerantes a la glucosa y para que tengan esta disminución en la sensibilidad a la insulina. Y esto ha sido tanto en humanos como en ratitas, en donde se ha observado esto de solo una vez, de no dejarlos dormir. Y de hecho, así como en su momento reportamos este trabajo en donde caracterizamos cómo es que este reloj biológico les avisa a las ratas a qué hora hay que subir la glucosa y a qué hora hay que bajarla, pues en lo que estamos trabajando es justamente en cuáles son todos los mecanismos que ocurren cuando la ratita no duerme adecuadamente. Pero, pues bueno, esos son datos que estamos sacando apenas. Pero sí es muy importante mencionar que esta condición de prediabetes ha entrado como en un auge porque hay, pues se estima, sobre todo en Estados Unidos, que es en donde hacen más este tipo de análisis. En México realmente no hay estadísticas para esto hasta donde sé. Pero en Estados Unidos, más 8 de cada 10 ya presentan algún estado prediabético. O sea, tienen alteraciones en los niveles de azúcar. Están en el rango entre o se bajan hacia lo normal o se van a desarrollar diabetes tipo 2. Y pues bueno, esto junto con el riesgo de desarrollar otras complicaciones como enfermedades cardíacas o incluso como accidentes cerebrovasculares. Y pues aquí se incluye uno de los factores de riesgo, que es el no dormir, y se suma a otros factores para desarrollar esta patología, que son pues los que no podemos controlar, como algún historial genético o la misma edad, que nos hace disminuir nuestra actividad metabólica y nuestra sensibilidad a la insulina por naturaleza. Pero están otros que sí podemos, en los que sí podemos intervenir, que es en la parte de estar inactivos, en la parte de la alimentación y pues bueno, durmiendo. Y pues para finalizar, definitivamente dormir bien no es un lujo, de hecho es un derecho irrenunciable y muchos países, sobre todo en Estados Unidos y en España, están impulsando mucho pues estas políticas públicas en las cuales se asegure que tanto los niños como los adultos en sus trabajos tengan un periodo adecuado de sueño, porque si bien estamos en condiciones en las que la vida moderna nos exige distintas actividades, nuestra biología sigue estando regida por nuestro cerebro y estos ritmos biológicos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Y pues bueno, siempre se agradece a quien te da dinero para hacer el proyecto. Ahí está mi correo por si tienen alguna duda, alguna pregunta, por si quieren que les pasen la información específica de algo que les presenté. Y pues los colaboradores de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gaby. Y pues vamos a pasar a la parte de las preguntas. Ya tenemos varias por acá y yo creo que sí nos va a dar tiempo de contestarlas todas. Entonces, la primera dice, ¿cuántas horas son las mínimas de sueño? Ok, no venía preparada, pero sí venía preparada. Las necesidades de cuánto hay que dormir dependen de la edad. Entonces, por ejemplo, los niños
dependiendo también de la edad, tienen distintas necesidades. Entonces van desde 14, 17 horas en recién nacidos a los niños ya en edad escolar, que son de 6 a 13 años. Se recomienda un mínimo de 9 horas y en un rango de 9 a 10 horas. En el caso de los adultos, el rango está también entre 8 y 10 horas, 8 o 9 horas. Aquí es importante mencionar que 8 es el promedio. Hay personas que su fisiología misma es como de, bueno, yo duermo 7 horas y funciono bien, o yo duermo 9 horas y funciono bien. Pero sí hay un consenso en el cual menos de 7 horas o más de 9 horas en adultos ya está relacionado con distintos problemas y con un factor de riesgo para desarrollar sobre todo enfermedades cardíacas y enfermedades metabólicas. Es muy estrecho este rango, entonces sí es como lo óptimo. Muchas gracias. Otra pregunta dice, Arthur, ¿es posible alterar la memoria o cómo se guardan los recuerdos si no se llega a establecer la fase MOR? Ok, bueno, eh, los procesos de almacenamiento de memoria y de aprendizaje son muy, muy complejos. Lo que se sabe es que si nosotros interrumpimos, ah, sí, aquí creo que ya funciona esto. Entonces, si ya que entramos a esta fase de sueño MOR, despertamos al individuo cada vez que entre a esta fase, bueno, no es que pierda la memoria, más bien pierde la capacidad de aprender cosas nuevas o se le va a dificultar mucho recordar lo que aprendió antes de ese evento. Los procesos pues involucran mucha comunicación entre las neuronas y esos procesos no se dan. Y otra de las cosas que se sabe es que si no dejamos dormir a los individuos en esta fase de sueño, se, se empiezan a acumular muchas moléculas que alteran la memoria o que alteran los procesos de aprendizaje, y una de ellas es el beta-amiloide, que pues muy reconocido por participar en el desarrollo de enfermedades como Alzheimer. Y ya. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta. Eh, bueno, la primera parte de esta ya está resuelta. Nos preguntan cuántas horas por lo regular tenemos que dormir, pero la siguiente parte de esta pregunta dice que si eso afecta al estrés. Que si eso afecta al estrés, me Es imagino que si el decir, estrés afecta a nuestras horas de sueño. me imagino que si la falta de sueño o la cantidad de horas pues de descanso tienen relación con el estrés, que por ahí Ah, va. ok. Eh, Pues sí, de hecho, deslindar el no dormir con el estrés, o sea, no se puede. O sea, en algún momento hay investigadores que dicen, bueno, no, es que no dormir no es un factor de estrés, o sea, el estrés es otra cosa, pero van como muy, muy de la mano porque lo que estás haciendo es alterar a todo el sistema. Cuando estamos estresados, es difícil conciliar el sueño porque las moléculas que se liberan durante el proceso de estrés normalmente son moléculas asociadas al estado de alerta. Entonces es muy difícil conciliar el sueño cuando estás inundado de moléculas como cortisol, que es una señal de alerta y que es una señal que fisiológicamente se produce al inicio de nuestra fase de actividad como señal de despiértate. Si no dormimos adecuadamente, al día siguiente lo que vamos a tener es probablemente un estado anímico muy alterado, vamos a tener problemas de memoria, vamos a tener problemas de resolución de problemas, y eso es muy probable que te genere estrés, entonces vas a entrar en un círculo vicioso de generación de hormonas asociadas al estrés, pero también de la presión de sueño.
Ok, pues está muy grave. Siguiente pregunta. Las personas Estás que toda no asustada. duermen adecuadamente, sí, ya, me alteré. Las personas que no duermen adecuadamente se enferman más seguido. Sí, sí. Pues se enferman más seguido porque resulta que cuando nosotros dormimos, también las células del sistema inmunológico tienen procesos distintos. Entonces se vuelven más fuertes, por decirlo de modo muy coloquial. O sea, o les ayuda a mantenerse fuertes pues, para hacer defensa en cuestión de si se administra o si nos llega a caer algún bicho. De hecho, hay, por ejemplo, estudios en los que muestran que los que no durmieron bien y se fueron a vacunar, por ejemplo, de hepatitis o la vacuna para lo que se te ocurra, generan menos anticuerpos y es más probable que no respondan bien si se llegan a enfermar después. O sea, solo por no haber dormido bien un día antes de irse a vacunar. Y sí, dependiendo también el tipo de bicho, se ha visto, sobre todo en modelos animales, que las ratitas que no durmieron y fueron infectadas tienen más probabilidad de morirse que las que fueron infectadas pero dormían bien. Digo, esto ya es un caso así muy extremo, ¿no? Pero definitivamente afecta la calidad y la respuesta de nuestro sistema inmunológico. Súper. Otra pregunta. Dice, ¿los cambios ocasionados con una noche de sueño son permanentes o solo ocurre el cambio temporalmente? No, ocurre solamente de manera temporal. Esto es una buena noticia porque pues, no es como que ya en una noche se desajustó todo y estamos condenados, pero lo que sí se ha visto es que la recuperación es más lenta de lo que ocurre en el cambio, es decir, sobre todo para marcadores de riesgo cardiovascular, hay uno que se llama proteína C reactiva. Entonces, no, los individuos que duermen menos de 7.5 horas, ahí sí fue súper específico, tienen estos marcadores altos, pero los dejan dormir y se dan cuenta que necesitan al menos 72 horas para que vuelvan a los niveles normales. Si no, pues se siguen quedando como por arriba. Algo parecido pasa con la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina. Después de 2 días de tener oportunidad de dormir adecuadamente, pues esto se va a regresar, o sea, el organismo va a regresar a su fisiología normal. El, el gran problema es que nosotros no nos sometemos casualmente a una noche de no dormir una vez al mes o 2 veces al mes, sino diario. Entonces, esto acumulado durante años es justamente lo que incrementa el riesgo de desarrollar estas patologías. Porque además no es solo como de, bueno, pues no duermo bien, pero como saludable y hago ejercicio. Por lo general es no duermo bien y viene acompañado de, pues como muy mal, y de estoy despierto y ya es de noche, pero pues tengo hambre, porque no dormir bien genera hormonas que hacen que nos dé hambre y pues no hago ejercicio el siguiente día porque pues tengo sueño, estoy cansado, pero son reversibles. Ok, menos mal, porque esto es Estás un bien asustada. panorama, No, no, es un respira, respira. panorama muy complicado para muchos de nosotros, ¿no? Bueno, pero voy a seguir. Sí, sí. Y Por bueno, acá ahí hay voy a hacer la... otras preguntas. Sí, 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 Gaby. No, es que justo iba a hacer ahí la pausa de que sí es muy impactante, sobre todo porque muchos de nosotros tenemos familiares o conocidos amigos que directamente tienen esta patología, esta diabetes tipo 2, y sabemos todas las complicaciones que eso genera, y tanto el costo emocional como económico, como para la calidad de vida de las personas que tienen esta patología.
Entonces, sí es muy impactante saber que el simple hecho de que yo no le haga caso a mi organismo y me vaya a dormir a la hora que me tengo que dormir, puede llevarme a ese lugar. Es fuerte. Sí, desde luego, sobre todo en esta vida tan agitada que tenemos, al menos aquí en la Ciudad de México, quizá en otros lugares donde nos estén observando, podría ser que no, pero todos tenemos un ritmo muy loco de vida. Y a Sí, propósito de claro. lo que estás comentando, pregunta Gaby Martínez, si por las actividades diarias, escuela y trabajo, se duermen 4 o 5 horas diarias, ¿se puede compensar con siestas? ¿Se recomienda tomar siestas? Sí, sí, algunas de las estrategias que se ha propuesto justamente tratando de ajustarlo a, pues, al modo de vida por sí mismo, es tomar siestas cuando así se requiera durante el día, pero deben de estar como en ciertas condiciones. Por ejemplo, si debes de evitar que te dé la luz, pues y que sea una siesta pues reparadora, que sea del tiempo suficiente como para que te despiertes y no te despiertes más cansado, porque eso suele ocurrir sobre todo con siestas de más de 45 minutos, o es lo que se ha visto, sobre todo en enfermeras y en médicos. Las siestas se han determinado como de 45 minutos, que son como las más eficientes porque te despiertas y ya puedes seguir con tus actividades. Pero a veces, si te despiertas, pero quieres agarrar otro rato, lo que va a ocurrir, y si alguien ha tomado una siesta de más de esos 45 minutos, es que despiertas más cansado de lo que te fuiste a acostar. La mayoría de los estudios se han hecho sobre todo, por ejemplo, no en pacientes, en soldados o incluso en astronautas, en donde han visto el efecto que tienen estas siestas para mejorar la atención y sobre todo las sugerencias que hay cuando no es porque a lo mejor tengas trabajo, sino porque a lo mejor tengas tareas, sino porque tú trabajas de noche, como los veladores o los vigilantes en distintos lugares. Entonces, a ellos sí se les recomienda que en cuanto puedan irse a dormir, que sea en un ambiente que sea en silencio y que no tengan bueno, los estímulos de luz fuerte. Pero sí, sí son reparadoras. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta que aborda el otro caso distinto, ¿no? Es, ¿qué podemos hacer para conciliar el sueño? O sea, no es que no queramos, no podamos, bueno, es que no podemos conciliar el sueño. Ok. Pues en ese caso, si es como algo eventual, lo que se sugiere normalmente es no consumir alimentos ya al menos unas 2 horas antes de que te vayas a ir a dormir. Eso se ha visto que mejora la calidad de sueño. Si es una cuestión recurrente, es un no puedo dormir o aunque ya esté en la cama, ya apagué cualquier dispositivo, también el acceso a los teléfonos, bueno, a las pantallas, al menos 1 hora antes de irse a dormir no se recomienda porque pues, te mantiene este núcleo que les digo, el supraquiasmático, se activa con luz, entonces pues, las pantallas en la noche te activan ese núcleo. Entonces, eso es también una de las recomendaciones, que te vayas a acostar, que esté todo lo más oscuro posible. eh, y si aún así no puedes conciliar el sueño, por mucho tiempo, lo que se sugiere es pues ir a una clínica de trastornos de sueño para que te hagan un estudio y vean ya con más detalle cuál es el el origen de eso, porque puede ser desde algo psicológico hasta algún trastorno ya neurológico. Eh, los medicamentos para dormir no son nada recomendables porque en realidad no duermes y te quita esta fase de sueño humor. Entonces, no hay que tomar medicamentos para dormir y mucho menos sin una receta médica. Ok. Y una última pregunta, dice Serge. ¿Y si soy diabético pero muy dormilón?
y duermo 12 horas, ¿mejora la diabetes? Bueno, no funciona así el asunto. El asunto con las personas que ya desarrollan diabetes tipo 2 es que ya no tienen un control de glucosa adecuado. Aunque sí se ha visto que mejorar estos ritmos circadianos, no de que duerman más, sino de que duerman a la hora que tengan que dormir y coman a la hora que tengan que comer, sí mejora y ayuda al control de la diabetes. Entonces, dormir mucho no significa, ay, voy a estar súper bien de mis niveles de glucosa, porque eso, ya saliéndose del rango fisiológico, también está asociado con problemas metabólicos. O sea, también tienes un riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes o enfermedades como Alzheimer. ¿Por qué? Porque pues, todos los extremos son malos y sobre todo en la fisiología que están restringidas a ciertos tiempos. Pero sí, en muchas intervenciones se ha sugerido que mejorar la parte de sueño y mejorar los horarios en los que se come y no se come ha ayudado en cuanto al control de la diabetes y también a la parte del desarrollo, por ejemplo, de obesidad. Ok, pues nos vamos con mucha tarea y mucha reflexión para cambiar nuestros hábitos y pues evitar cualquier, cualquier enfermedad o padecimiento como el que hemos estado hablando hasta ahora. Y pues Gaby, muchísimas gracias por estar en esta transmisión. Ha sido muy interesante y te pediría si es que tienes chance de pasar a Facebook a leer los comentarios por si en el transcurso de esta tarde o de estos días alguien pregunta alguna otra cosa, pues pudieras resolverle la inquietud y también pues para darle en corazón a todos aquellos comentarios que te Ok, mandaron mucho cariño, muchos saludos, felicitaciones y demás. Así que ok. pues muchísimas gracias y nos estamos viendo en una siguiente transmisión. Gracias. Bye.